Hola amigos, bienvenidos a este video llamado El Diodo, parte 4. Soy Alberto Santamaría, les doy la bienvenida. Comencemos. Aquí hablaré de los circuitos recortadores y sujetadores, donde está la utilización de corriente alterna y corriente directa. Muy bien, los circuitos recortadores destaca, al igual que los circuitos sujetadores, que utiliza una fuente de entrada de corriente alterna y pueden llevar o no una fuente de corriente directa. Son redes que emplean diodos para recortar una parte de una señal de entrada de corriente alterna sin distorsionar la parte restante de la forma de onda aplicada. En cuanto a los circuitos sujetadores, a diferencia de los circuitos recortadores, este tipo de circuitos lleva un capacitor. El capacitor desplaza la señal de entrada a un nivel de corriente directa diferente sin cambiar la apariencia de la señal aplicada. Son redes donde principalmente identificamos el tipo de conexión en paralelo. A continuación les traigo un ejemplo de los circuitos recortadores. Se tiene el siguiente circuito y la siguiente señal de entrada. 20 volts de corriente alterna solamente pico. Esta señal aplicada en la entrada. 5 volts de corriente directa con esta polaridad, un diodo, un resistor y un voltaje de salida. Muy bien, encontramos la señal de salida con este análisis. El voltaje de entrada más los 5 volts. Tenemos que el voltaje de entrada es igual a menos 5 volts. Después, como se vio en el video anterior, podemos destacar que haciendo análisis en inversa, es decir, el sentido de la corriente así, el voltaje es 0, por lo tanto solo aumento el voltaje de salida a 5 volts de la fuente de corriente directa por el análisis en directa, es decir, el sentido de la corriente de esta manera. Muy bien. Entonces, obteniendo la salida idóneamente sin considerar la caída de tensión en el diodo, solo en el voltaje pico. Ahora se tiene el siguiente circuito y la siguiente señal de entrada. 20 volts en el semiciclo positivo, menos 10 volts en el semiciclo negativo. Todo esto aplicado en la entrada. Una fuente, un diodo, un resistor y el voltaje de salida. Tenemos que encontrar el voltaje de salida. Muy bien, al analizar el diodo en directa, en el semiciclo positivo obtenemos 25 volts, 20 volts y 5 volts de la fuente de corriente directa. Al analizar el semiciclo negativo, el diodo actúa en inversa, entonces tenemos lo que es un circuito abierto, porque el diodo no permite el paso de corriente en el semiciclo negativo, obteniendo finalmente la señal de salida output, que son los 25 volts del semiciclo positivo y 0. Después nuevamente 25 volts y 0. Así sucesivamente. Para los circuitos recortadores en paralelo se tiene el siguiente circuito y la siguiente señal de entrada. Tenemos que encontrar la señal de salida B output idónea sin tomar en cuenta la caída de tensión en el diodo. En este ejemplo solo se toma en cuenta el diodo y la fuente en serie, no la resistencia. Esta resistencia no la tomamos en cuenta, solamente nos interesa la configuración en paralelo. Se toma en cuenta los 4 volts de corriente directa y se superpone en la señal de entrada. Esto es, empieza la señal de entrada de 4 volts y al encontrarse con la señal de corriente alterna triangular, entonces es donde nosotros escribimos la señal de corriente alterna hasta llegar nuevamente a encontrarnos con la de corriente directa y así sucesivamente, llegando a este resultado. Muy bien, aquí tenemos la comprobación en un osciloscopio. Continuamos. Para los circuitos sujetadores se tiene el siguiente circuito y la siguiente señal de entrada. 10 volts en el semiciclo positivo, menos 20 volts en el semiciclo negativo. Esta es la señal de entrada. Un circuito con un capacitor, 5 volts, un diodo y un resistor de 100K y la señal de salida. Primero realizamos el análisis del diodo en directa e inversa. Después calculamos la constante de tiempo del circuito
RC llamada tau, es una letra griega, y graficamos la señal de salida. Muy bien, para el semiciclo negativo, positivo, negativo, negativo, para el semiciclo negativo, es decir, cuando empezamos el análisis con el sentido de corriente antihorario, de esta manera, el diodo se comporta como un circuito cerrado y al no pasar por la resistencia, debido a que la corriente siempre va a buscar el camino menos, donde pueda fluir más fácilmente, tenemos el siguiente análisis: menos 20 volts más el voltaje del capacitor menos los 5 volts de la fuente igual a 0. Entonces el voltaje del capacitor es igual a 25 volts. Ahora el diodo, actuando de inversa, de esta manera, se comporta como circuito abierto y tenemos que ir por la malla externa, que serían los 10 volts, estos 10 volts de la entrada del semiciclo positivo, los 25 volts del capacitor, menos el voltaje de salida, igual a 0. Entonces el voltaje de salida es 35 volts. Ahora la constante de tiempo, tau, es igual a R por C, dándonos 100K por un microfaradio igual a 10 milisegundos. El tiempo de descarga es de 5 veces tau, igual a 50 milisegundos. Esta es la gráfica final que obtenimos. La comparamos con la de la entrada, 10 volts y menos 20 volts, dando una amplitud, un voltaje pico a pico de 30 volts. Y este mismo se conserva, acá lo vemos, se ve la señal sujetada 5 volts por encima del nivel debido a la fuente de corriente directa de 5 volts. Bien amigos, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video donde hablaré sobre el diodo Zener. Hasta la próxima.